y en medio de ese dolor buscaba al Padre, oraba, buscaba la voluntad del Padre, buscaba a sus amigos para no estar solo. Les decía: velen conmigo, no quiero pasar este tiempo solo. A veces nos preguntamos por qué sufren los justos. ¿Por qué sufren? ¿Por qué Dios permite cosas que a veces no nos hacen sentido? Y siempre he pensado en esa trayectoria de José, cuando por lo menos por 13, 15 años estuvo pasando tiempos difíciles. Pero algo que resalta la palabra es que Dios siempre estuvo con él. Y a lo mejor pudieron habérsele pasado esos pensamientos: mis hermanos, qué pura lata, ¿verdad? Cómo me querían matar, cómo me vendieron a Egipto. Y llego a Egipto y trato de hacer las cosas bien, pero esta mujer me seduce y al final me acusa por algo que yo no hice y me mandan a la cárcel. Y luego mis amigos, aquellos que les revelé el sueño, yo tenía la esperanza, puedo haber dicho, de que iban a interceder por mí, pero se les olvidó. Pero en todos estos procesos dice la Biblia que Dios estaba con José. Años. Y así pasa en nuestra vida. Muchas veces estamos pasando tiempos muy difíciles, pero creo que esa pregunta, ¿por qué sufren los justos?, a veces es difícil de explicar, aunque la Biblia tiene muchas maneras de hacerlo. Yo me quedaría más con cómo enfrento ese sufrimiento. ¿Cómo es que enfrento los tiempos difíciles? Creo que siempre debemos estar preparados para los tiempos difíciles. Las personas que no están preparadas para los tiempos difíciles van a ceder, no van a continuar en su trayectoria de vida cristiana, pierde su equipo y se deprimen. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver nada. Porque cuando vemos a Jesús y vemos este pasaje de Hebreos 4, 14 al 16, que habíamos leído el 15, vemos este pasaje viendo a Jesús modelándonos y dándonos ejemplo para cómo enfrentar los tiempos difíciles, o cómo Él mismo también Él nos va a ayudar. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. O sea, en los tiempos difíciles, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Pero aquí este verso es hermoso. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tiempos difíciles, acerquémonos al trono de su gracia. Ahí vamos a encontrar la gracia justa para nuestro momento de necesidad. Así que Jesús es experimentado en quebranto y Él nos invita entonces a acercarnos a Él en los tiempos difíciles. Demos un vistazo al sufrimiento de Jesús en esta semana que viene o la próxima, donde recordamos el sufrimiento. Los evangélicos damos énfasis o más énfasis cuando el domingo, y entre semana pues nos vamos a las playas a disfrutar, pero el domingo lo apartamos. ¿Por qué? ¿Por qué el domingo? Porque es el domingo de resurrección y pasamos por alto el sufrimiento de la semana. Y los católicos le dan más énfasis a la semana, y ya el domingo ya no tienen fuerzas y ánimo, ya están cansados, y las procesiones son muy pequeñas el domingo. Entonces
Hay una diferencia en la forma en que vemos esto. No sé si logramos conseguir la foto ahí que tenía. Vamos a ver si apagamos la luz aquí. Cuesta ver. Por fe un día vamos a tener una pantalla de esas. Ay, ¿cuántos creen eso? Bueno, miren, esta es la semana de sufrimiento, la semana del dolor, que nosotros también tendremos que meditar y que observar y leer Marcos en esta semana, porque es el siervo que sufre. Así que Él allí cargó con tus pecados, Él allí derramó su sangre, Él allí demuestra su amor. Así que qué hermoso es solo ver el domingo de resurrección. Por supuesto, es parte del proceso, pero tenemos que celebrar nosotros que Jesús murió y Jesús resucitó. Murió y resucitó, y en esa cruz Él pagó por tus pecados y sufrió también lo que tú puedes decir: estoy sufriendo. Y por eso Él sufrió en carne propia para poder entenderte y ayudarte. Así que la celebración tiene que ser completa. Pueden poner la luz, por favor, ahí a terminar. Ambos eventos tienen una gran importancia. Quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu sufrimiento actual? ¿Cómo están los clavos, verdad? Hablando metafóricamente, porque a veces decimos, es que tengo muchos clavos, ¿verdad? Pero no se comparan con los clavos de Jesús. Jóvenes, es una manera de decir que tengo muchos problemas, muchos clavos. La Biblia dice: dichosos los que sufren. La Biblia dice que es un privilegio sufrir. Dice que se nos ha concedido el privilegio no solo de conocerle. Ese es el evangelio que a veces se presenta hoy en día, el evangelio sin problemas, con ausencia de todo lo que podríamos llamar dolor, no más enfermedad, no más problemas. Pero la Biblia dice que se nos ha concedido el privilegio no solo de conocerle, sino de también sufrir por Él. O sea que en el todo incluido hay sufrimiento, hay dolor. Los receptores de estos versos, de esta carta de Hebreos, estaban experimentando sufrimiento, y el autor los anima a perseverar sin desanimarse. Algunos de ellos estaban pensando: ¿será que vale la pena seguir a Jesús? ¿Por qué mejor no nos regresamos a las prácticas judaicas? De hecho, hoy en día algunos regresan a esas prácticas. Han hecho una profesión por Cristo, pero dicen: pero mejor, ¿por qué no celebramos esas fiestas? Guardamos la ley, hacemos eso. Pareciera que eso es menos complicado. Pero estos receptores de esta carta de Hebreos reciben estas palabras de ánimo para que perseveren y para que no se desanimen. El escritor en el capítulo 12 les anima a poner los ojos en Jesús. Cuando estés pasando tiempos difíciles, pon los ojos en Jesús. Porque si los pones en la gente, ¿qué vas a decir? Nadie me entiende, nadie me ama, nadie me comprende, nadie me ayuda, solo a mí me toca, nadie se pone en mis zapatos, y empezamos todo ese montón de frases. Pero ¿qué dice el escritor de Hebreos? Pon los ojos en Jesús. Él es tu modelo, Él es tu ejemplo, Él te va a ayudar, Él te va a comprender. Estaban siendo tentados a volver atrás esta audiencia, pero el escritor les anima a ser fieles a Cristo y no a los ritos. En estos versos que ya leímos dice: Él es el sumo pontífice, el que hace puentes. Él va a tener compasión de ti. Él fue tentado, Él experimentó el dolor que cualquier ser humano podría experimentar. O sea, ninguno de nosotros puede decir: Cristo no me entiende porque no pasó esto. Él pasó todo, dice la palabra, fue probado y tentado en todo, pero sin pecado.
Por eso en los tiempos de sufrimiento vamos a poner nuestros ojos en Jesús. Él te entiende y puede ayudarte. ¿Cómo es que Jesús enfrentó el dolor, enfrentó el sufrimiento, enfrentó el rechazo, enfrentó el bullying? Y en esta serie quiero hablarte, o en este domingo, de una cosa en particular. Vamos a dejar las otras cosas para después. Pero una cosa que hizo Jesús bien clara en el medio del sufrimiento es encomendar la causa al Padre. Dejaba su causa en las manos de Dios. No sé si creo que repetimos eso muchas veces. Cuando alguien está pasando tiempos difíciles, le decimos, déjalo en las manos de Dios. ¿Lo han dicho ustedes? ¿Se los han dicho? Déjalo en las manos de Dios. Esto no me entienden, pero esa es la verdad. Porque en la experiencia de trabajos, de familia, de vecinos, van a haber situaciones de prueba y sufrimiento. Las cosas se van a complicar. A veces tenemos problemas muy serios dentro de nuestro hogar y nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer? A veces tenemos problemas muy serios en el contexto de trabajo, de vecindario. ¿Qué vamos a hacer? Pero Jesús nos modela, y quiero ir a este ejemplo, porque como Él te entiende, Él te va a ayudar, Él te va a consolar. Él nos muestra en 1 de Pedro 2, 21 al 24, qué no hacer y qué hacer cuando estamos pasando un tiempo difícil. ¿Qué no hacer? Y me gusta la palabra porque es tan clara. Esto es lo que no vas a hacer y esto es lo que vas a hacer. Dice, pues Dios lo llamó a hacer lo bueno. Esto es un principio, esto es ética cristiana, es lo que agrada a Dios. Aunque eso signifique que tengan que sufrir. Aquí está la palabra. Ahí vamos a dejar ahorita un ratito el texto. Tengan que sufrir. Por eso es que hay grupos que hablan sobre pare de sufrir. ¿Por qué? Porque nos gusta parar de sufrir. Y creo que a nadie le gusta. Ay, qué alegre, gracias a Dios estoy sufriendo. No, es que es parte del proceso. Pero dice, aunque tengan que sufrir, o sea, si dejamos el texto ahí, quiero ir. Tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió. O sea, Cristo sufrió y nosotros vamos a sufrir también. Insisto, el evangelio de la palabra, el evangelio de Jesús, es un evangelio que contiene pruebas y sufrimiento. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Este es un estándar altísimo. Su ejemplo y deben seguir sus pasos. Por eso es que alguien se inventó una pulsera, creo, que en sus iniciales es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué estás pasando ahorita en tu vida? Enumera la lista de cosas que están probando tu fe. La pregunta es, ¿qué haría Jesús? Pero como le dije, nos da la palabra lo que Él no hizo. Y dice la palabra, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. O sea que en medio del sufrimiento Él no mintió. Él no engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban. Nos dan ganas, ¿verdad? Yo anoche ahí en la sala hablando con una de mis hijas, así que yo respondí a los minutos. Wow. Perdóname porque no respondí como debía.
¿Qué hacía Jesús? No respondía. Al contrario, dice la palabra que él respondía bendiciendo. No sé cómo es tu caso, pero cuando te dicen algo, tú surges y ya no solo es sino que insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Dejaba su causa en manos de Dios, quien juzga con justicia. No sé cuántos tienen hijos que dicen, es que no es justo. Hay que decirles, encomienda tu causa al Señor que juzga con justicia. La Biblia nos anima a que haya en ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios se humilló a sí mismo. Pero dice la palabra en lo que acabamos de leer que Él no engañaba, Él decía la verdad. En medio del sufrimiento, Él decía la verdad. No respondían cuando lo insultaban. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, Jesús no se enojaba ni maldecía. Él mantenía la calma. A veces, bueno, en la ocasión cuando limpió allí el templo, pues se enojó por una causa justa. No era, eso es lo que me están haciendo a mí. No, es la casa de mi padre y por eso tengo celo. Y no tienen que volver esta casa un mercado. Pero cuando él estaba allí siendo insultado, lo que él hacía es mirar con gracia, mirar con amor. No insultaba, no amenazaba, no maldecía. Sus respuestas mostraban tanto amor, tanto deseo de honrar al Padre, porque para eso había venido, para mostrar el amor de Dios. No amenazaba, Él perdonaba. Aún en los momentos más críticos de su vida, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque he venido aquí para no para condenarlos, sino para salvarlos. Por eso estoy otorgando el perdón, perdónalos tú. Por eso en ese momento de tensión, mientras este malhechor lo está insultando y se está quejando, también está escuchando las palabras del otro que está clamando por perdón y puede decir, hoy mismo vas a estar conmigo porque he venido a dar gracia. Muchos de nuestros conflictos están relacionados en la forma en que reaccionamos. Y si pasamos esta lista a nosotros, ¿estamos respondiendo de esa manera? ¿No engañamos? ¿No respondemos con insultos? ¿Controlamos el enojo? O mejor dicho, las palabras y las acciones que produce el enojo. ¿Maldecimos? ¿Amenazamos? ¿No perdonamos? Porque si estamos haciendo esta lista de esa forma, no estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y algunos de ustedes dirán, es que a veces no lo siento. Y es que si yo lo hago sería hipocresía. ¿Sabes? Esto no se trata de si lo sientes o no. Eso trata de hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, a pesar de que no lo sientas. Es que eso es humillante. Sí, es humillante, pero estás reflejando a Jesús. Es que eso es difícil. Y la respuesta más común que hemos dicho, ¿saben cuál es? Es que somos humanos. Es que somos humanos. Pero aquí cantamos el domingo, es que soy nueva criatura.
redimido, con gozo, con alegría. Y cuando enfrentamos el conflicto, la prueba es que somos humanos. Tú y yo somos nuevas criaturas, capacitados para responder, porque la palabra dice: para esto nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Eso es la iglesia. Somos la luz que brilla a través de las buenas acciones para que las personas glorifiquen al Padre. Somos la luz para que a través de las buenas acciones las personas glorifiquen al Padre. Tu manera en que tus hijos te ven responder ante los conflictos y las situaciones difíciles, los problemas de familia, van a mostrar cuánto sigues a Jesús, no cuántos domingos vas a la iglesia al año. Van a mostrar que sos un seguidor de Jesús. La manera en que te relacionas en tu trabajo, con tus empleados o con tus jefes, va a ser la manera en la que Dios te está usando para que brilles en ese contexto. La manera en que tú les respondes a los vecinos cuando te dejan la basura ahí enfrente. La manera en la que tú te relacionas con tus compañeros de la universidad, con tus compañeros de colegio, es la manera en la que Dios te va a usar para que brilles en ese contexto como un seguidor de Cristo. Es que, papá, es que me insultaron. Vamos a ver qué haría Jesús. Jesús enfrentó el sufrimiento, el dolor por amor a ti. También podemos hacerlo por amor a Dios y a las personas. ¿Qué estás pasando hoy? Yo te animo primero a acercarte a Dios, acercarte al puente que te va a reconciliar con el Padre, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo el pontífice, que significa hacer puentes. Y cuando Jesús entonces vino a dar su vida, a rescatarte, ¿sabes? Él lo vino a hacer para que tuvieses comunión con el Padre. Entonces lo primero que te animo a hacer es acercarte a Jesús y reconocer que necesitas el perdón de Dios de tus pecados, por gracia y por amor. Y hacerlo es confesar con nuestra boca, es decirlo: Jesús, soy pecador, gracias por haber venido a derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Lo confieso y lo creo desde mi corazón. Ese es el primer paso. Pero si estás sufriendo, yo quiero animarte a hacer lo que también Él hizo, y creo que voy a seguir predicando de esto, pero lo resumo así: rendir tu voluntad, o rendir nuestra voluntad al Padre. Porque en los momentos de dolor y de sufrimiento Él decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestra voluntad es gritarle, empujalo, decirle. Puedes vengarte, puedes hacer. Eso es lo que nuestro corazón contaminado podría sacar. Pero el corazón que Dios quiere que tengamos es: perdónalo, no le digas nada. Me encanta cuando hay un pacificador en la casa. Siempre en nuestras casas hay un pacificador, ¿verdad? Y hay otro peleonero, alborotado. Pero me encanta cuando el pacificador, y está ese momento de tensión, dice: cállate, no le digas nada. No le digas nada. Sé como Jesús, seguí los pasos, no le digas nada. Entonces rinde tu voluntad al Señor. 2, estás pasando un tiempo difícil. Busca el compañerismo espiritual. A veces las personas dicen: es que yo tengo tantos problemas en la casa, pero aquí siento un oasis. No me quisiera ir.
Como aquel niño que si es que yo quisiera vivir en la iglesia, yo quiero vivir en la iglesia, porque mi casa es el infierno. Pero ¿cómo así? Le dice el maestro. Sí, es el infierno. Viera cómo mi papá le dice a mi mamá: es que sos una diabla. Y ella le dice: es que tú sos un demonio. Es el infierno. Esas no son palabras para un contexto cristiano. No hay permiso ni para decir ángeles caídos, ni eso. Buscar el compañerismo. Y por último, seguir el ejemplo de Jesús. Lean Marcos, el Evangelio de Marcos, desde esta semana hasta el domingo de resurrección. Y van a ver cómo el siervo sufriente nos modela cómo brillar en los tiempos difíciles, de oscuridad, de persecución, de dolor. Porque tú y yo estamos bajo presiones. Y no me vengan con que hay ausencia de problemas y de conflictos. Jesús lo aclaró categóricamente: en el mundo tendrán, ¿qué cosa? Aflicción. O sea, va a venir, de donde sea, pero va a venir. Pero él dice: pero saben una cosa, confíen en mí. En mí van a tener paz. Yo he vencido. Así que dejen que la aflicción venga, dejen que los problemas vengan, pero manténganse aferrados a mí, porque en mí van a encontrar la verdadera paz, no la que da el mundo, que es temporal. La paz que yo les doy es una paz permanente, que no depende de la ausencia de conflictos, sino de la relación con el Padre. Confíen en mí. Si estás sufriendo hoy, sigue cantando como cantamos hace un rato: gracias, bueno es Dios. Si estás pasando un tiempo, una temporada de dolor, es una temporada, va a pasar. Y di: gracias Dios, gracias. No entiendo nada de lo que está pasando, solo sé que tienes un propósito. Sé que de esta no voy a salir igual. Sé que me estás puliendo. Sé que estás en control de esta situación, pero gracias Dios, gracias. Tú diste, tú quitaste, sea el nombre tuyo bendito. Este es otro nivel de vida cristiana a la que somos llamados. Puestos de pie, vamos a orar. Entramos a la presencia de Dios, al trono de su gracia, porque Jesús aquí nos está diciendo en Hebreos: acérquense, o el escritor nos está diciendo: acérquense al trono de la gracia. ¿Y qué hay en el trono? Ahí donde estás pensando en tu problema, ¿qué hay en el trono? Dice la palabra: vas a hallar gracia. Y probablemente tu problema no se va a acabar hoy, pero vas a hallar gracia. ¿Y sabes por qué esta palabra es clave? Porque su gracia es suficiente. Porque creemos que cuando se termine el problema yo voy a estar bien. No, en medio del problema vas a encontrar la gracia de Dios. Por eso el apóstol oraba y dice: 3 veces le he pedido al Señor, y la respuesta fue no. Y la respuesta fue: mi gracia es suficiente para ti. Y quiero decirte hoy, en medio del problema que tienes, de la adversidad, del sufrimiento, que su gracia es suficiente. Mientras sigues orando, quiero recordarte que en el trono encontramos el socorro oportuno, el momento justo en el que Dios va a extender su mano para ayudarte y va a decirte: no temas, yo estoy contigo. Acércate al trono. Estás pasando tiempos difíciles, ora más. A mayor angustia, más oración. A mayor angustia, más oración. Dice la palabra que Jesús estaba allí orando con un dolor intenso, pero dice que oraba más. Busca a Dios. Padre, aquí estamos esta mañana reconociendo lo complicado que es a veces estar en este mundo hostil, lo difícil que son las relaciones,
Lo difícil que a veces es responder bendiciendo, no con insultos. Lo difícil que es no amenazar. Pero hoy, gracias, porque Jesús nos modela cuáles son las actitudes que honran al Padre. Y hoy, al salir de este lugar, estamos dispuestos a brillar, a reflejar el carácter tuyo, porque honramos a Jesús, honramos al Padre, viviendo una vida que hace la diferencia. Nuestros hogares van a ser transformados. Líbranos de la religiosidad, Señor. Líbranos de la hipocresía. Queremos reflejar a Jesús en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Queremos brillar en esos trabajos. Las personas van a decir: este tiene algo diferente. Y nosotros, Padre, le vamos a decir: es Jesús quien me ha hecho una nueva criatura. En Él tengo vida, gozo y alegría. Mostraremos, Dios, una transformación interna, no un cambio de religión. Mostraremos que somos perdonados. Mostraremos que amamos como Jesús amó. Padre, bendice Vida Plena, bendice las iglesias en esta nación. Son miles de iglesias, Dios, que se levanten honrando a Jesús, no en la manera en que lo dicen, sino en la manera en que aman a los demás, la manera en que brillan, la manera en que reflejan el amor de Dios para tu gloria. Porque eso es lo que dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Queremos ser una iglesia que te glorifica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor esta mañana y vamos a continuar. Pueden sentarse.